Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Hoy, en el Valle de los Tercos, Laura González Stefani es una inversionista sin pelos en la lengua. Pero yo no idealizo Silicon Valley. Yo creo que es maravilloso para muchísimas cosas y para muchísimas otras es una gran pérdida de tiempo. Y si te aguantas que te digan las cosas de frente, Laura tiene buen feedback para emprendedoras y emprendedores. Nos dice en qué se equivocan los españoles. Yo creo que los españoles en general tocamos mucho de oído. Es decir, quieren crecer en Latinoamérica cuando no lo han pisado. Y nos dice qué les falla a los latinoamericanos. La ambición. Os falla la ambición. Pensáis pequeñito. Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español. Laura González Stefani es una emprendedora / inversionista / española adoptada de Miami, que es la founder de The Venture City, que es una aceleradora que hemos estado escuchando una y otra vez durante la temporada. Ella empezó en la época del .com, un emprendimiento que se llamaba esplaya.com, que me parece un nombre muy tradicional, ¿no? Me parece un nombre muy de los 90, ¿no? Super 90s. Y entonces empezó ese proyecto, que era algo de turismo, por ejemplo, tecnológico. Obviamente fracasó, como muchos de los .com, y de ahí se pasó al mundo corporativo de Siemens. Se dio cuenta que era demasiado rígido para ella, se pasó a eBay, y después de eBay pasó a Facebook, y así fue escalando, y en Facebook ya de repente se dio cuenta que también en un punto era demasiado rígido para ella y quería hacer lo propio, y estuvo maquinando esto de The Venture City, y comenzó a hacer inversiones pequeñas, ángeles en emprendedores, y quería darle una oportunidad a emprendedores que para ella no estaban recibiendo la atención que merecían, emprendedores que no eran lo tradicional de Stanford y que venían de Google. Entonces, después de salir de Facebook, se lanzó a Miami hace como 3 años y empezó The Venture City. Y esa es la parte interesante, que me llama la atención que se lance a Miami para lanzar una institución, organización que es una aceleradora por parte, pero también es un fondo de inversión. Y uno piensa que el lugar más natural sería acá en Silicon Valley por el acceso a recursos de inversionistas LP, los Limited Partners, que le dan plata a los fondos, acceso a mentores, acceso a emprendedores con experiencia, etcétera, que ayuden a que una aceleradora y fondo pueda funcionar, ¿no? Así que tengo mucha curiosidad de preguntarle por qué se fue para allá. Y el track record de ella es bastante bueno, ¿eh? Invierte en emprendedores de todos lados. Tiene un soft spot para América Latina y para España, pero invierte también en emprendedores de Escandinavia, por ejemplo, de África también. Entonces es algo que ella identifica como algo que le hace falta a Silicon Valley, ¿no? Invertir en ese tipo de emprendedores, y ella, en vez de quejarse, decidió hacer algo al respecto. Y varios de los emprendedores que hemos tenido en esta temporada, como Laurence Fontinoy de WOM, Álvaro Echeverría de Simple Route en Chile, ellos han recibido capital de The Venture City. Y es interesante que en el dossier que preparaste hay una cita de Laura que dice: Silicon Valley no es un lugar que le dé oportunidad a los extranjeros. Me parece muy llamativo y no estoy del todo de acuerdo, no sé qué pensás vos, pero no, tampoco. Me da mucha curiosidad a ver qué nos va a contar al respecto. A ver si nos convence. Laura ha invertido en compañías como la española Cabify, la mexicana Clip y la colombiana Undoc3. También en WOM y Ogaru, que pasaron por Tercos esta temporada. Lanzó The Venture City oficialmente en 2017, después de 9 años de trabajar en Facebook. Pero ya hacía tiempo que estaba buscando invertir y ayudar a emprendedores.
Bueno, yo llevaba años ya invirtiendo como ángel también en Europa, pero cuando llegas a Silicon Valley que lo idealizas, ¿no? Dices, ¡guau, la meca! Yo no soy ingeniero, yo soy ingeniosa. Entonces, yo había estudiado comunicación audiovisual, o sea, yo me dedicaba a la producción. Entonces digo, ¿y qué hago yo aquí? Con toda esta gente tan lista, todos tan súper bien formados, con esas ideas tan radicales y tal. Y bueno, y yo me sentía tan capaz o más que muchos de ellos, te digo la verdad. Y no era, ya te digo, ni ingeniero, ni tengo un currículum de Stanford, ni de MIT, ni de nada de eso. O sea, soy pues un alma libre que aprovecha las oportunidades que le han llegado y ahí estaba, ¿no? Rodeada de gente maravillosa de la que aprender. Y entonces, estando allí, pues evidentemente empiezas a conocer a gente nueva y bueno, pues por esa parte de animal social que soy, pues conocía a muchísimos emprendedores que venían de distintas partes del mundo, ¿no? De Latinoamérica, de Europa, de África y el denominador común era que muchos de ellos, porque no pertenecían al entorno de Silicon Valley, no tenían las conexiones validadas de alguna manera, entonces eran unos desconocidos y les costaba mucho conseguir soporte, ya fuera capital, ya fuera atención, ya fuera advice, y decía, bueno, aquí hay un problema enorme, ¿no? Porque esta gente es brutal, es buenísima. Si entiendes su cultura, entiendes esos países desde los que vienen y el problema que están resolviendo, aquí hay un filón. Y así es cuando empecé a trabajar con founders que venían para allá antes de The Venture City, les ayudaba sin ningún tipo de ánimo de lucro, simplemente por ayudarlos y por aprender con ellos. Y así es como acabé al final decidiendo montar The Venture City y decir, oye, es que aquí hay un tema suficientemente potente como para que construyamos algo genial, ¿no? Y así es como me embarqué, sin pensarlo. Al principio decidiste que fuera una aceleradora. ¿Cuál era la idea original? Sí, mira, la palabra aceleradora está muy denostada en general, ¿no? Todo el mundo asume cosas que no ocurren. Yo lo llamo aceleradora porque no se me ha ocurrido una manera mejor de llamarlo, pero si tenéis una manera mejor, somos todo oídos, porque es como el ongoing conversation que tenemos en el equipo, que no hay manera de ver cómo nos definimos. Lo importante es que, mira, nosotros somos pero operadores de verdad. Yo me he pateado toda Latinoamérica, conozco todos los growth tactics del playbook que te puedas imaginar. Si eres un B2B, si eres un B2C, sé los problemas de retención, sé interpretar la data para entender los cohortes a 60, 30, 60, 90 días para ver si hay un problema que no te sale al primer momento en adquisición. O sea, de alguna manera todo el equipo somos gente que nos gusta morder el polvo. O sea, nos gusta, pero de verdad. En un primer momento decíamos, oye, podemos tanto invertir en compañías grandes o a partir de Serie A, que de alguna manera entendemos las problemáticas en las que van a encontrarse porque lo hemos vivido en las compañías en las que hemos trabajado anteriormente. Yo cuando me sumé a Facebook en el año 2008, finales del 2008, la compañía estaba todavía levantando capital. Entonces, yo he vivido lo que es no tener budget, no tener equipo, no tener nada y que te suelten en un mercado y venga, guapa, a ver qué es lo que puedes conseguir hacer, ¿no? Entonces, por esa manera de ser tan meternos en los detalles, al principio empezamos a invertir con nuestro fondo, porque tenemos un fondo y una aceleradora, y a partir de Serie A. Pero realmente lo que nos gusta a nosotros es construir desde el principio. Evidentemente, me gusta ver cuando por lo menos hay un producto viable, que los clientes te han dado feedback o los usuarios te han podido dar feedback, porque cuanto más data tengas, mejores soluciones y mejores decisiones vas a tomar, ¿no? Y de ahí vino la aceleradora. O sea, la aceleradora vino porque decía, venga, vamos a intentar ayudar a toda la cadena, que la aceleradora sirva como un feeder para el fondo y en el fondo invertimos en aquellas oportunidades que están más maduras, que nos están llegando también al fondo, ¿no? En la aceleradora nosotros invertimos el 100%, con lo cual nos llevamos el 100% del upside, y en el fondo, como un fondo tradicional, invertimos y solo luego nos llevamos el 20% del upside porque el 80% es de los LPs. Entonces, de esa manera tenemos digamos que tenemos un mindset de inversión desde compañías que empiezan hasta compañías que ya van madurando y que hay que validar series A y series B y no nos perdemos nada en el funnel. Cuando lanzaste, me decía Fer en el research que hicimos, que decías que Silicon Valley no es un lugar que le dé mucha oportunidad a los extranjeros, algo que recién medio mencionabas. ¿Por qué tenés esa opinión? Nosotros hemos visto muchos extranjeros que tienen oportunidades acá, ¿no? Sí, pero si tú comparas el volumen total de los extranjeros que van versus lo que lo consiguen, es menos del 1%. Y esas son las estadísticas. Y no es que los demás no sean capaces, lo son, pero no tienen ese network que quizá montado, porque Silicon Valley es un círculo muy cerrado. O sea, quizá nosotros los latinos somos un círculo muy abierto, pero dentro de un círculo muy cerrado como es el de Silicon Valley. Entonces yo he visto grandes compañías y grandes founders irse con una mano delante y una mano detrás. Y te da muchísima pena porque dices, bueno, este chico en su país de origen, en Brasil o en México o en España, es increíble lo que está consiguiendo hacer, ¿no? Después te digo que a veces tendemos a idealizar un Silicon Valley en el que sí hay muchísimo capital, pero también hay muchísima competencia.
Entonces yo no siempre recomiendo ir, yo nunca recomiendo ir a Silicon Valley para empezar, todo lo contrario. Yo recomiendo ir a Silicon Valley cuando llega un momento en el que tienes tu producto validado en tu mercado de origen, ya has pasado una serie A, ya tienes suficiente pocket money, por decir de alguna manera, y de alguna manera vas a por el big shark, ¿no? Que muchas veces no está en nuestros países de origen. Desgraciadamente en mi país, en España, gente que te puede invertir más de 25 millones no hay. En Brasil ya sí que lo hay, en México pocos. Esto, bueno, y ahora con algunos grandes players en la región es más fácil, pero realmente hay uno o dos. Y en Silicon Valley hay tropecientos mil, ¿no? Entonces yo recomiendo ir para allá cuando ya tienes esa validación que tú has hecho, que has sido capaz de hacer localmente. Es una pena, porque ojalá pudiéramos hacer, no hiciera falta tener que salir de nuestros países de origen, ¿no? Pero bueno, también el mercado es libre y es abierto y uno es capaz de conseguir capital en otros sitios diferentes al de que uno nace. Pero yo no idealizo Silicon Valley. O sea, yo creo que es maravilloso para muchísimas cosas y para muchísimas otras es una gran pérdida de tiempo. Entonces, por eso a mis emprendedores intento ahorrar el tiempo y decirle que sí, que si tus sueños y a Silicon Valley vas a ir, pero no vayas ahora a una serie seed, porque no lo vas a conseguir, ¿no? Es mucho más fácil que lo consigas a partir de una serie A. Pero bueno, es mi manera de verlo y de disfrutarlo. Laura, ¿y por qué Miami? ¿Por qué no otro ecosistema que esté más desarrollado como Austin, Boulder, Nueva York, Boston? Sí, porque eso es fácil. O sea, es decir, Austin, Boulder, Nueva York, eso es fácil. Ahí hay un tejido existente. Yo soy constructora. A mí me gusta desde abajo, ¿no? Entonces yo en mi última época en Facebook viajaba mucho hacia Miami por un proyecto que teníamos en Cuba y entonces empecé a ver que en Miami pasaban cosas, pero quizá por la reputación que tenía Miami se contaban desde la perspectiva errónea, pero pasaban muchas cosas. Aquí en Miami hay grandes empresas. ¿Reputación de qué? No, que tiene reputación de fiesta, de despedidas de soltero, de estar todo el día rascándose las narices, ¿sabes? Donde vienen los retirados forretis de Estados Unidos, que es verdad que hay muchos retirados forretis de Estados Unidos, pero también hay muchísima gente que ha venido con una mano delante y una mano detrás, venezolanos, mexicanos, haitianos, cubanos, por supuesto, que han conseguido montar grandes imperios, ¿no? Y hay muchísimos grandes emprendedores que son súper accesibles. Yo tuve el placer de conocer a uno de los grandes emprendedores de Miami, Manny Medina, cuando llegué y me contó toda su historia, como poco a poco de ser de la generación Peter Pan a de repente montar su imperio Terramark y luego montar Emerge Americas y luego Zixtera y un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa vibra de esa gente que empieza desde cero y que se reinventa por el camino, a mí me llama muchísimo la atención. Aprendo mucho más de estas personas que de las personas que se sientan en casa en Nueva York o en Austin. Austin no tanto como en Nueva York, pero ya en Austin empieza a haber mucha densidad. Y yo lo que quería en Miami era contribuir a la densidad. Y además es que Miami es un hub en el donde la diversidad es un hecho, es inclusiva. Yo creo que hay una diferencia entre diversidad e inclusión y aquí hay inclusión. Es decir, yo tengo amigos americanos, suecos, finlandeses, venezolanos, españoles en Miami y en San Francisco. Realmente tenía muchos amigos americanos porque, una vez más, soy un animal social, pero cuando tú preguntas a la gente, normalmente se hacen amigos de su propio círculo. Es muy complicado romper el círculo de tener amigos americanos cuando eres latino, ¿no? O sea, te cuesta mucho más, te tienen que conocer mucho más, es mucho más difícil la entrada. Y aquí en Miami no. Aquí entras, te conocen, te presentan unos u otros y es mucho más fácil. Entonces, ya empezaba a haber mucho movimiento de venture capital aquí cuando yo llegué, pequeños angel syndicates, hay fondos más o menos grandes, hay muchísima plata en private equity en Miami, family offices, y pensé, bueno, pues vamos a intentarlo y vamos a ver qué es lo que podemos conseguir. A día de hoy te digo que todo es más lento de lo que yo me imaginaba inicialmente, pero creo que hay una base súper interesante. Endeavor ha sido uno de los grandes catalizadores de Miami, la organización, y creo que hay muchísimas historias increíbles que van a contar en los próximos 5 años. Pero una vez más, Miami es un hub que tiene como máximo 5 años o 6. Silicon Valley tiene 60 y pico. Nueva York tiene 30 y pico. Austin por lo menos tiene 10 o 12. O sea que Miami tiene mucho que demostrar, pero nos tienen que dar un poquito de tiempo para que demos la guerra suficiente. Decías hace un ratito que hay gente que perdería el tiempo si viene a buscar capital a Silicon Valley o aceleración. ¿Cuál es uno o dos, no sé si tienes muchos, perfiles de emprendedores que están en esa situación, además de la etapa de levantamiento de capital en la que están? Lo primero es si tu producto tiene tracción, y tracción no es adquisición, es retention.
retención, ¿vale? Que eso es una cosa muy diferente. Yo creo que muchos de los emprendedores latinos siempre vienen con unos decks maravillosos, con muchísima adquisición, pero luego cuando empiezas a mirar el funnel, te ves que la retención se quedan un poquito cojos, ¿no? Entonces ahí hay un problemón, ¿no? Entonces yo creo que hay que venir con los deberes hechos y es decir, oye, que la gente de Silicon Valley ha visto negocios todos los días, 850 versiones de tu negocio, ¿vale? Entonces, tienes que venir con los números, no números de revenues, no estoy hablando de revenues para nada, de adopción de producto, tienes que tenerlos súper bien atados como para que cuando vayas a tener una discusión con un super inversor o con un super angel o con un super mentor, te pueda ayudar. Porque es que si realmente te estás gastando todo tu budget en adquisición y luego no retienes nada, apaga y vámonos. O sea, tienes un leak bucket que dicen. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender cuál es el idioma que se habla allí, ¿vale? Cuál es el mindset. No te van a empujar en revenues, no te van a empujar en eso, te van a empujar en cómo vas a crecer y de qué manera retienes para seguir creciendo de una manera sostenible sin tener demasiada dependencia en marketing, ¿vale? Llega un momento en que obviamente todos tenemos dependencia de marketing, pero hay un momento inicial en el que queremos testar si tu producto de alguna manera está generando resuelve un problema tal que la gente lo adora, que es lo que necesitamos ver. Entonces, para mí, la primera parte es hablar el lenguaje, entender las métricas, realmente saber tomar decisiones en base a las métricas y luego tener una historia potente como para decir, mira, estoy dispuesto a dejarme lo que haga falta por sacar este negocio adelante y eso es lo que te puedo demostrar que ya he hecho hasta ahora. Desgraciadamente, todavía en Silicon Valley la gente quiere que te mudes, o por lo menos era antes del COVID. Te obligaban cuando te iban a dar un big check, te obligaban a venir cerca, lo cual yo siempre pensaba que es un craso error, ¿no? Porque si algo tenemos los emprendedores que estamos fuera de Silicon Valley es la eficiencia del capital. Nos cunde mucho más lo que levantemos de nuestros lugares de origen que si nos tuviéramos que mudar. Con lo cual, por eso hay situaciones en las que yo no recomiendo que la gente se precipite en ir a Silicon Valley, porque sí, vas a cumplir tu sueño, pero el burn rate lo vas a reducir a 1/10 de lo que tenías antes si quieres sobrevivir, o por lo menos antes del COVID, antes de todo esto. Ahora con el COVID ha sido genial. ¿Por qué? Porque todo el mundo, con perdón, obviamente, a nivel de emprendimiento es que ya no hace falta que te conozcan o que entiendan lo que estás haciendo porque tengas que vivir allí. Yo creo que la mayor parte de los inversores se han espabilado y entienden que hay que entender al fundador en su ecosistema. Y es que da igual donde estés sentado, es que da igual. Es más, casi prefiero que estés sentado en el Brasil o en México o en Colombia o en Madrid que estés sentado en Silicon Valley donde un ingeniero te va a costar de media $180.000, cuando allí te cuestan 40.000 o 50.000, dependiendo del tipo de ingeniero. Quizás España es más barato que Latinoamérica en estos momentos. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Volvemos a la charla con Laura González Stefani. Le preguntábamos por qué le gusta tanto meterse en las operaciones de las startups en las que invierte. Decías que ustedes son muy hands-on, están muy metidos con los emprendedores, apoyándolos en las operaciones y eso. Y esa es una de las maneras en que se puede clasificar a un VC, ¿no? Si son de meterse o son solo de estar disponibles cuando hace falta una consulta. ¿Esto es porque por tu manera de ser personal y la de tus colegas o una decisión estratégica más bien desde el principio? Mira, yo vuelvo con mis franquezas. Seguro que luego no me volvéis a invitar nunca más, pero yo vuelvo con mis franquezas. Mira, en Silicon Valley se sabe que el 70% del personal que trabaja en un venture capital son operators. 70. En Europa es un 3%, es decir, son banqueros. Y en Latinoamérica prefiero ni darte la cifra, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que ser operador no es saber manejar un P&L, ayudarte con las proyecciones financieras, esto y decirte cómo tienes que estructurar tu data room. Eso no es ser un operador. Ser un operador es Houston, tengo un problema en producto, no sé cómo instrumentarlo, no tengo la lectura correcta de la data.
qué ingeniero tengo que contratar para que me ayude a integrarme con Segment, con Amplitude o con yo que sé qué herramienta para poder interpretar todo lo que me está ocurriendo en el producto. Eso es un operador. ¿Vale? O tengo que hacer una estrategia de engagement según mi playbook, esto, adquisición, activación, activation, virality, por ejemplo, y en esta parte del funnel estoy podrida y no sé cómo resolverlo. Y te sientas a hacer una estrategia conjunta de cómo es, de qué es lo que tienes que hacer para reactivar esa parte del funnel. Entonces, prueba de ello es que nosotros, siendo un VC muy chiquitín, con grandes pretensiones, pero muy chiquitín todavía, tenemos data scientists en el equipo, tenemos expertos en producto y tenemos ingenieros full time. Pero full time, ¿eh? No solo tenemos a los ingenieros financieros, tenemos a los ingenieros ingeniosos que son los que saben resolver los problemas. Y de hecho, a mí los founders no me llaman para darme alegrías. A mí están todo el día llamándome para ver cómo conjuntamente podemos resolver problemas, que es lo que me gusta. A mí me gusta resolver problemas y a mi equipo les gusta resolver problemas. Entonces, esa manera y esa camaradería de trabajar juntos, yo creo que simplemente en la primera llamada que tenemos, que la llamamos Discovery Call, cuando el founder te empieza a contar todo lo que hace tal y cual, y yo le digo, ya, pero ¿qué problema tienes hoy? Cuéntame tu problema. No, bueno, es que quizás necesitamos levantar capital. No. Ese no es tu problema. ¿Cuál es tu problema? Y ahí es donde me gusta la sinceridad. Pues mira que tengo un problema en el funnel, que es que aquí no me convierten. Ese es tu problema. ¿Lo sé resolver? Genial. Si lo sé resolver y te puedo ayudar, muy probablemente voy a invertir. Si no lo sé resolver, como me pasa muchas veces con las compañías de hardware, porque de manufactura no entiendo una castaña, entonces no te voy a invertir. Pero tampoco te voy a engañar, ni te voy a hacer perder el tiempo. Suena como que tienen una flotilla de helicópteros listos para mandar un equipo. Sí, un SWAT team. ¿Y esto no crea una dependencia del lado de las startups? Te voy a decir, siendo de franca, sobre todo las compañías de la aceleradora, que ya tenemos 44 en 3 años, no se quieren ir. Entonces ahí estoy como con el rollo madre. Te tienes que ir porque hasta que no te vayas no vas a poder. Hay muchos que sí quisieron ir porque no les gustó el programa, también te lo digo. Tengo como 3 casos de compañías que no han quedado contentas con nosotros. Pero bueno, los que no se querían ir es precisamente por eso, ¿no? Es como el momento de dejo aquí a toda esta gente que me ha estado ayudando y tutelando y a ver cómo me va. La verdad es que luego lo hacen extraordinariamente bien la mayor parte de ellos. Ya eran buenos antes de llegar nosotros, o sea que simplemente es de darles esa confianza en sí mismos. Nadie toca el tema de la confianza y la vulnerabilidad del emprendedor. Y yo tengo unos días maravillosos como VC y como emprendedora y otros días que es una castaña tremenda, ¿no? Entonces, ese mieditis, aguditis que a veces tenemos se les quita rápido cuando se marchan. Pero sí, o sea, efectivamente, nosotros lo que intentamos es generarles una serie de rutinas, nuevas rutinas de producto, de road mapping, de seguimiento de la data, de decision making, para que ellos vayan solos tomando esas decisiones y luego ya les sueltas y a ver qué ocurre. Se confundirán todavía, como es lógico y como nos confundimos todos, los VCs también, pero también es diferente, ¿no? Un tema que nos interesa mucho es, para empezar, tenemos una audiencia súper fiel en España. Nos interesa mucho comparar si hay diferencias en el perfil de los emprendedores españoles respecto de otros hispanohablantes, que son el resto de la audiencia, ¿no? ¿En qué ves esas diferencias? Pues mira, y una vez más, siendo súper franca, y esa es mi experiencia, que nadie se ofenda, y yo soy la primera española, o sea que me puedo permitir el lujo de autocriticarme. Mira, yo creo que los españoles en general tocamos mucho de oído. O sea, es decir, quieren crecer en Latinoamérica cuando no lo han pisado. No han estado nunca. Me pasa muchísimas veces, digo, pero vamos a ver, Melón, ¿tú has estado en México? ¿Sí o no? No. Digo, entonces, si no has estado en México, ¿cómo piensas crecer en México? No, bueno, porque es que yo estoy viendo que hay un 15% de mi audiencia que viene de México. Pero, tío, date un paseíto por México, vive 2-3 meses en México, conoce la cultura, conoce las grandes ciudades, conoce las pequeñas, entiende cómo funciona, por ejemplo, el mundo del móvil, que es absolutamente prepago, que los planes de datos que llevan Androids básicos, la mayor parte de la población, no te pienses que todo el mundo va por ahí con un iPhone y con un plan de datos ilimitado. Eso yo creo que nos pasa mucho a los españoles, ¿vale? Que no somos muy atrevidos, pero muchas veces sin conocer. Ahí hay un emprendedor que yo adoro y al que admiro muchísimo, que es Juan de Antonio de Cabify, porque él
ha vivido en Latinoamérica. O sea, él empezó a crecer en los distintos países, pero porque él personalmente pasaba tiempo, meses, en esos países. Y para mí es como el tipo de emprendedor al que yo admiro, y aunque somos inversores también, pero con el que quiero seguir encontrando ese tipo de patrón de emprendedores, pero igual me pasa con los alemanes, con los británicos y con todos. Oye, melón, con perdón, si quieres crecer en estos mercados, vívelos, vive el mercado como founder. Luego, evidentemente, tú vas a buscar a alguien local, que esa es otra, que coge y dice, no, pero es que mi amigo Pitifrín de los Palotes se va a vivir a México. Y te quedas como, pero vamos a ver, melón al cubo. Búscate un local que conozca México desde dentro, ¿sabes? Búscate esa parte, no lleves a alguien sin amigos, sin network, sin nada. Entonces, creo que en el mundo de la internacionalización los españoles somos muy atrevidos, muchas veces lo hacemos muy bien, con lo cual, oye, disculpar si a alguien le ha ofendido, pero la mayor parte de las veces patinamos big time porque no entendemos lo diferentes que son esos mercados al nuestro. Y luego, porque no entendemos que Colombia no tiene nada que ver con México, ni México con Venezuela, ni México con Brasil, ni con Chile. Os metemos a todos en el mismo paquete, ¡pum!, Latinoamérica, como si fuera un ente, y luego se nos olvida que hasta dentro de nuestro propio país los catalanes somos muy diferentes de los vascos, de los españoles, de los gallegos, perdón, de los madrileños, me van a cortar las orejas, y de los andaluces. Esa manera de pensar y esa manera de plasmar y de tocar el país en el que quieres crecer para mí es fundamental. Y a la inversa, Laura, tú inviertes en emprendedores de México, de Brasil, de Argentina, y el Uruguay, te falla. La ambición. Os falla la ambición, pensáis pequeñito. Estáis tan acostumbrados a que os digan que lo que tenéis en la cabeza no puede ser. Estáis tan acostumbrados a ser tan agradecidos y tan serviciales que os hacéis pequeños. Hay muy pocos emprendedores, creo que se pueden contar con los dedos de una mano. Hombre, hay grandes historias, ¿no? Evidentemente, Halperin, los chicos de Rappi, los chicos de, yo qué sé, Nubank, o sea, hay grandes historias, pero hay muchos otros grandísimos emprendedores que les falta ambición. Y es culpa por la cultura local, ¿no? De, oye, tú acostúmbrate a hacer algo aquí en México pequeñito, tenlo bajo control, sé súper conservador, algo que tú puedas controlar la caja, que te dé un runway de 10, 24 meses. Hay que apostar. Así es como se juega en esta liga. Si yo voy all in a esta compañía y si tengo que levantar capital, lo levanto. Y si no me creo que mi valoración sea tal, me tengo que buscar las castañas de fuego para conseguir de alguna manera que otro VC crea en mí, más grande, a lo mejor incluso extranjero, y poder ir poco a poco. Pero realmente creo que en Latinoamérica no hay más unicornios porque el propio tejido latinoamericano no lo favorece. En el sentido en el que las valoraciones suelen ser muy bajas, en los que suelen poner unos términos a veces bastante poco founder friendly. Luego hay otros que no, hay grandes fondos en Latinoamérica haciendo cosas maravillosas, no me malinterpretéis, pero a lo que voy es que todavía no hay un tejido grande. En Brasil sí que hay mucho, pero fuera de Brasil todavía no hay un tejido muy grande donde operadores que sean inversores entiendan lo que necesita el negocio. Y al final todo eso, con cláusulas y cláusulas y cláusulas, acaban cerrando term sheets y valoraciones porque como no entienden de la operación del negocio, se tienen que cubrir las espaldas de alguna manera. Pero una vez más, no todos son así. Hay excepciones, pero creo que deberíamos de sentar precedentes, los que ya lo están haciendo bien, como para empujar a los nuevos a que lo hagan bien también, ¿no? Y que de alguna manera validen y ayuden a los emprendedores. Laura, y la pregunta obligada, ¿cómo han cambiado las cosas en The Venture City por el COVID? Pues mira, han cambiado poco. Mira, nosotros fuimos remotos desde el día 1, porque nosotros tenemos oficina en San Francisco, Miami, Madrid y San Paulo. Y tenemos los equipos dispersos en las oficinas. Y siempre hemos trabajado en remoto. Y yo trabajé para Facebook en remoto. O sea, yo al principio, cuando empecé con Facebook, no había oficina ni había nada. Estaba en mi casa. No había nada. Entonces, realmente este carácter, esta manera de operar, la tenemos embebida en nosotros. Y no obligamos a las compañías a mudarse ni a la oficina de Miami, ni a la oficina de Madrid, ni a la oficina de San Paulo, ni a la oficina de Miami. Nunca les hemos. Todo lo contrario. Lo que queremos es venir a vernos de vez en cuando para también que vosotros vayáis conservando el capital y para rozaros con nosotros, porque el roce hace el cariño, pero no les hemos obligado, con lo cual ha cambiado poco. Lo que sí que hemos hecho es invertir más. Hemos invertido más. En los 6 primeros meses de la pandemia hemos invertido en el fondo 1, en 3 compañías nuevas en el portafolio. En la aceleradora llevamos 18 a lo que llevamos de año y vamos a acabar el año con 40 nuevas. O sea que vamos a acabar el año en la aceleradora con unas 60 compañías, 60 y pico compañías. O sea que en ese sentido nosotros no paramos. O sea, nosotros no hemos dejado de invertir first time checks o cheques para el fondo 1. Ahora ya estamos también levantando el fondo 2,
que yo creo que eso también es importante decirlo. Oye, igual que a los founders les está costando más levantar, para nosotros como fan managers también nos está costando más. Tanto mi socia como yo estamos intentando hacer, yo qué sé, el pino con las orejas para ver cómo podemos conseguir que la gente nos conozca y demás y que nos den capital para invertir para el Fondo 2, ¿no? Pero aquí estamos, a pie de guerra, con más ganas y con más ilusión que nunca. O sea, cuanto más difícil se pone, más nos crecemos. Y hablando de eso, ¿te parece que es una tendencia general que para los emprendedores está más difícil la negociación y mantener una evaluación como la que les gusta en este contexto? Yo lo que creo es que los emprendedores que ya tienen un buen pool de inversores y que están haciendo nuevas rondas no les va a costar tanto, porque ya tienen sus inversores que creen en ellos, ya son conocidos y demás. Para aquellos que comienzan por primera vez a levantar capital, a lo mejor consiguen esos primeros angels y demás de su network, pero la siguiente fase les va a costar más. O sea, el seed yo creo que ahora está un poquito más complicado, sobre todo en Latinoamérica y en Europa. En Estados Unidos hay mucha cultura de seed, con lo cual no se nota tanto. Pero en Europa y en Latinoamérica yo creo que el hecho de que no puedes verles face to face, que no te pueden conocer, que no pueden, ¿sabes? Cambia, la dinámica cambia. Las valoraciones, pues hay algunas que están más bajas que antes, dependiendo del tipo de negocio y dependiendo de muchas cosas, y hay otras pues que no, que estamos viendo que se siguen haciendo grandes tickets para grandes compañías que están haciendo cosas, pero sí que es verdad que son en fases posteriores, series B y más adelante. Pero está más complicado en general, sí. Y si tú fueras una fundadora en esa etapa clave, crítica en este momento, ¿qué harías? Pues mira, yo me iría con una mascarilla y acamparía fuera de mis potenciales inversores predilectos y les diría, no me muevo de aquí hasta que me escuchéis. Eso es lo que yo haría. Excelente. De hecho, yo tengo un par de LPs, es súper gracioso, LPs del fondo, que son los inversores. Para los founders que nos escuchen, los LPs son los inversores de vuestras startups para los fondos, ¿vale? Yo tengo un par de ellos que les sigo desde hace tiempo y que me encantaría que invirtieran en mi fondo, y ya les he dicho, es que estoy capaz de acampar a las afueras de tu casa. Se mueren de risa, pero es que no saben que es verdad. Excelente, Laura. Muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Nada, gracias a vosotros, el Valle de los Tercos y de las tercas. Por supuesto, ¿no? Una terca más. Soy cero feminista y esas porquerías de cuotas y tal. Pero oye, aquí estoy. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte siempre. Bueno, ahí se va Laura virtualmente desde Miami y al final nos queda claro que lo que ella critica de Silicon Valley es que no es para muchos emprendedores que están en etapas tempranas. Quiere que se fortalezcan un poco y que crezcan un poco antes de venir para acá, quizás a una serie A o después. ¿Te parece razonable? ¿Estás de acuerdo con eso? Porque me parece que no vas a estar de acuerdo. Yo creo que cada quien cuenta cómo le fue en el circo. No sé si es una frase que has escuchado antes, pero cada quien cuenta cómo le fue en el circo. Yo no estoy al 100 de acuerdo con Laura con respecto a eso. Entiendo su punto de vista porque ella lo ve de manera proporcional. Pero yo que tengo acá más de 10 años, te puedo decir que he visto emprendedores que vienen desde buscando 25 a 50 millones de dólares que encuentran ayuda, pero también he visto emprendedores que vienen con una idea, un concepto, un feeling de algo para resolver un problema, una tecnología, y también reciben bastante apoyo y hay gente que les abre la puerta. Entonces, no sé si se refiere a Laura nada más a inversionistas o qué sea, pero en lo personal yo no estoy al 100 de acuerdo. ¿Podría ser mejor? Sí. Claro, y una cosa que hemos visto en Tercos a lo largo de la historia es que cada historia es diferente, ¿no? Y cada camino es diferente. Una cosa que puede ser diferente es que acá hay más ángeles que te pueden ayudar a arrancar y hay más mentores que te pueden ayudar gratis, que no es tan común en otros ecosistemas que haya esa mentalidad de pay it forward, ¿no? De pagarlo hacia adelante. Y la otra parte que me gustó, Fer, es que una venture capitalist nos dio un feedback muy bueno y muy fuerte para los emprendedores del mundo hispanohablante. A los españoles, que tocan mucho de oído cuando se quieren ir a Latinoamérica, y a los latinoamericanos que no se animan a tener ambición global o internacional rápido. Sí, y que es algo que hemos hablado. Creo que nos ha faltado explorar más el lado de los españoles, eso de que tocan de oído, pero sí estamos, creo, bastante de acuerdo y lo hemos visto durante estas 4 temporadas, que a veces en América Latina falta esa ambición desde el inicio del proyecto. Entonces, o del emprendimiento. Entonces, muy de acuerdo con Laura en ese sentido. Oye, algo que no me quedó a mí claro y no quise interrumpir a Laura para preguntarle es, ¿qué quiere decir melón?
o melón al cuadrado? Melón al cubo. ¿Qué? No dijo al cuadrado. A mí me dio hambre. El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada 2 semanas desde 2016. Estamos en elvalledelostercos.com. Gracias por el sitio a Argenis León y su equipo en la agencia de marketing digital Mood, mood-agency.com. Este fue el penúltimo capítulo de este año. El próximo es el gran cierre de la 4ª temporada, pero que no panda el cúnico. Igual vamos a seguir publicando contenido de vez en cuando en nuestra tradicional post-temporada terca. Si necesitas más podcasts para escuchar, nuestra empresa Tercos Media ya está produciendo otros programas, como Primera Defensa, el primer podcast en español sobre ciberseguridad en las empresas. Si quieres saber más sobre nuestros podcasts a la medida, escríbenos a hola@tercosmedia.com. Recuerda que tu aporte mensual mantiene vivo al podcast. Súmate a la comunidad terca haciendo un aporte hoy en patreon.com/tercos. También nos ayuda mucho que nos sigas en Spotify y nos des una reseña en Apple Podcasts. Desde Colombia, KMPG dice: aprendes en cada minuto, lo puedes escuchar 2 veces y sigues conectando información. La música es de Pablo Calvi y su banda de Verlaine. Nuestro editor y productor multimedia es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, Melón, y Diego Graglia, Melón al cubo. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.